Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como planteo siempre, depende de cuando miren la grabación. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a tratar de ser lo más sintético posible porque es una grabación que podría durar 2 horas tranquilamente, pero bueno, vamos a tratar de sintetizarla en menos de 10 minutos. Vamos a ver si tenemos ese poder de síntesis. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar las guerras por la independencia en el Virreinato del Río de la Plata, ni más ni menos que lo que tiene que ver con la historia argentina y después, o es mejor dicho, en el marco de lo que habíamos grabado en la clase anterior, que fue la primera y la segunda etapa de las guerras por la independencia, y mencionar algunos de los casos puntuales o particulares que fuimos marcando. Lo que tiene que ver con el Río de la Plata, como sabemos, estaba conformado por el Alto Perú, y lo que es Bolivia, la banda oriental, o lo que es hoy la República Oriental del Uruguay, y bueno, el territorio argentino. Además de las capitanías de Paraguay y de Chile. Obviamente que esto lo vamos a terminar de profundizar la semana que viene, ¿no? La semana que viene es la que dejamos libre ahí para que puedan ponerse al día y llegar a la presencialidad con todo más o menos visto y analizado. Y profundizamos justamente esto de que vamos a mencionar hoy. El Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, justamente como su nombre lo define, es la parte alta por la montaña y es una parte de conflicto fundamental y clave en lo que tiene que ver con las guerras por la independencia. Pero me voy a meter primero en el Río de la Plata y después vamos a ir para el Alto Perú. Eh, Cuando nos vimos presencialmente yo marcaba la importancia de arrancar esa primera etapa y que lo grabé también en 1806 y no en 1808 como coinciden la mayoría de los autores. ¿Por qué? Porque en 1806 primero y en 1807 después se producen las invasiones inglesas. Es algo que no podemos dejar de lado, ni en la historia argentina ni en la historia americana, porque por dos cosas fundamentalmente. Una, porque a los criollos le demostró la importancia en realidad, entre comillas, que para España tenía, porque el virrey se escapó y se escapó con el tesoro de la ciudad de Buenos Aires, igual después se lo llevaron los ingleses. Eh, y por otro lado, Inglaterra también empezó a jugar de otra manera después de esa invasión inglesa, porque dijo, bueno, no nos podemos asentar acá, no los podemos tener como colonia, tengámoslos como socios comerciales. Y es así que podríamos decir que hasta el 2 de abril de 1982 la Argentina fue socio de Inglaterra comercialmente. Y funcionó lamentablemente, para nosotros obviamente, así. Entonces las invasiones inglesas, en función a lo que es justamente el pueblo de Buenos Aires, es muy significativo y no lo podemos dejar de lado. Anterior, obviamente, esa va a ser una de las consecuencias, de las causas, perdón, que va a llevar a la Revolución de Mayo, ¿sí? El famoso 25 de mayo de 1810. Acá, bueno, hay que comprender cómo estaba conformada esa primera junta de gobierno, cómo se conformaban esos sectores sociales. Esa junta dividida en dos, una fundamentalmente liderada por el ejército, la iglesia y los comerciantes, que era la de Saavedra, la otra más radical, más revolucionaria, que era la liderada por Moreno y que justamente integraban Castel y Belgrano y digamos los grandes pensadores y los que van a marcar justamente esa etapa en las guerras por la independencia. Va a terminar centralizándose el poder en Buenos Aires. Sí, se va a armar primero la primera junta de gobierno, después la junta grande, un triunvirato, dos triunviratos y así dando vueltas. Nunca se pudo establecer lo que sería, digamos, una república. Finalmente, después de 7 años, se logra así firmar la Declaración de la Independencia en julio de 1816. Por lo general no nos preguntamos qué pasó o por qué pasaron 7 años desde el 25 de mayo de 1810 hasta el 9 de julio de 1816. En el medio hubo una asamblea que se llamó la Asamblea del año 13 y que tenía como objetivo establecer una constitución, declarar la independencia, intereses fundamentalmente de Buenos Aires, de las clases más elitistas, la casta como se dice ahora, o como más mal se dice ahora, hicieron que no se firme la constitución y tampoco se declare la independencia.
hasta lo que decíamos, hasta julio de 1816. Buenos Aires obviamente no quería perder ese poder central que tenía. Las élites de Buenos Aires, los comerciantes, no querían perder ese poder, y digamos que al sector revolucionario, el de Moreno, el de Belgrano, de Castelli, lo fueron llevando a un lugar en el cual quedaban encerrados. Yo puse en las clases anteriores la escena de San Martín y de Belgrano, en lo que es la famosa posta de Yatasto, que justamente es la que marca un poco la relación entre dos personas, las dos personas quizás más importantes de esta etapa de la historia argentina, y quizás de la historia argentina en general, en un diálogo como podríamos tener cualquiera de nosotros, pero que marcan un montón de cuestiones, más allá de esa simpleza que tenían. Y es que a Buenos Aires no le importaba en absoluto nada. A los comerciantes, a los militares, a las clases altas de Buenos Aires, poco les importaba todo esto. Solamente querían sacar a los españoles, dejar el mismo sistema, controlar el puerto de la aduana y seguir concentrando su poder económico. Un Belgrano sin recursos, que va a ir primero al Paraguay, después va a ir al noroeste argentino, va a llevar adelante el éxodo jujeño, primero el éxodo jujeño, después la batalla de Salta, después la batalla de Tucumán. Como vemos en esa escena de hace un par de clases, en esa escena con San Martín, va a ser derrotado en Huaqui, Desaguadero. Era una batalla, como bien lo definen ahí, imposible de ganar, porque los españoles, como decía, estaban en el Alto Perú y acá venían de abajo, o sea que era muy difícil sostenerlo. Sí había un montón de lo que se llaman guerrillas en la zona, pero no podían contra el poderío que tenían justamente los ejércitos realistas. Y es ese desgaste hacia Belgrano el que marca un poco el interés que justamente tenía Belgrano y otros, porque estaba Dorrego ahí también, estaba Lavalle, después San Martín cuando llega para la famosa cambio de mando en el ejército, bueno, Castelli anteriormente, era la importancia que ellos sí le daban a la libertad, a declarar la independencia, y como decía antes, la negativa de Buenos Aires hasta para autorizar la jura de la bandera, ¿sí? Que muchas veces eso no se menciona, pero Buenos Aires se oponía a que Belgrano haga jurar la bandera en Rosario, donde está hoy el monumento, a los soldados para que empiecen a sentirse identificados con la patria. Digamos que van a aparecer en estas luchas en el norte, digo el norte porque es una de las claves, junto con la zona del litoral, ahí con Artigas, los pueblos libres, que también marcan un punto de inflexión, y de hecho punto de inflexión porque San Martín en un momento es obligado a que vuelva a Buenos Aires para enfrentar a Artigas en el conflicto de la banda oriental, y San Martín obviamente se rehúsa a hacer eso, estaba en Perú, se rehúsa a hacer eso, porque dice que obviamente él no se va a enfrentar nunca con un hermano americano. Entonces, decíamos, tanto el noroeste argentino como el litoral son dos lugares o enclaves fundamentales para estas guerras por la independencia. Y el otro punto o el otro enclave fundamental es la cordillera de los Andes, que es quizás lo más conocido, porque San Martín cambia ese plan, que obviamente sabe que por el Alto Perú es imposible llegar, así que bueno, tiene que hacer por el cruce de los Andes. Y una vez declarada la independencia, lo vamos a dejar en suspenso para cuando tengamos la clase presencial, y ahí cerraremos justamente esta etapa de las guerras por la independencia y veremos qué es lo que sucedió en el Río de la Plata, ¿sí? Después de la declaración de la independencia, en el marco de lo que va a ser la crisis de 1820 y la ruptura y la diferencia que va a haber entre Buenos Aires y las provincias, ¿sí? Y donde veremos también las presidencias de Rivadavia y la llegada de Rosas al poder. Bueno, buen fin de semana. Aprovechen la semana que viene para ponerse al día con todos los textos y nos estamos viendo en forma presencial la otra semana. Así que bueno, cumplí
con algo de lo que dije. 10 minutos exactamente son ahora. Yo quería que sean menos, pero bueno, más sintético no lo pude hacer. Así que bueno, nos estamos viendo en menos de 15 días. Cuídense mucho.